Bueno, bienvenidos entonces a nuestro webinar sobre la revolución digital. Muchas gracias por juntarse. Em, Antes de presentar a todo el mundo, pues arranco yo. Mi nombre es Natalia Iragorri, trabajo con el equipo de IOTA Impact, soy la directora de mercadeo. Y tenemos aquí a Andrés y a Camilo, que en un momento los dejo que nos cuenten un poco sobre ellos, sobre Wally y sobre IOTA. Para que sepan, hoy vamos a, digamos que, estructurar la conversación un poco alrededor de qué es la revolución digital, el porqué de la revolución digital y cómo se da, en qué industria es relevante y cómo iniciar. Entonces, con eso, Andrés, te cedo la palabra. Gracias, Natalia, y un saludo pues a todos los que están conectados en este momento. De verdad, gracias por participar. Mi nombre es Andrés Botía, yo soy socio de Oval Consultoría Gerencial, llevo un poco más de 12 años haciendo consultoría y en Oval nos dedicamos a hacer pues consultoría de tipo estratégica, de excelencia operacional, de efectividad comercial y de diseño organizacional. Y desde hace ya varios años, pues venimos fortaleciendo nuestras capacidades, voy a decir, de analítica y de transformación digital con nuestro enfoque de transformación basada en datos. Entonces hoy pues venimos a compartir un poco de lo que hemos aprendido y pues de nuevo un gusto estar por acá con ustedes. Gracias. Camilo. Bueno, hola a todos y bienvenidos. Gracias por asistir a este webinar. Yo soy Camilo Duque, soy Senior Data Analyst en IOTA Impact. Nosotros somos una firma especializada en soluciones de consultoría automatizada para empresas. Nosotros apoyamos a las compañías en temas de investigación de mercados, analítica de datos y tecnologías emergentes, así como otros temas de consultoría que potencializamos utilizando inteligencia artificial. Pues nuestro enfoque está soportado con el uso de tecnología, que pues básicamente con un menor costo y esfuerzo podamos acelerar la toma de decisiones y generar valor a prueba del futuro. Entonces, pues nada, bienvenidos y gracias por estar acá. Bueno, pues nada, vamos a arrancar por lo, no sé si lo fácil o lo difícil, la revolución digital. ¿Qué es? Si tuviéramos que dar una descripción o un inicio, Andrés, ¿por dónde arrancas? Bueno, pues cuando yo pienso en qué es la revolución digital, digamos que lo primero en lo que pienso es en qué tanto han cambiado las cosas en los últimos, voy a decir, 50 años. Y digamos que ahí hay un concepto importante y es, hoy en día estamos acostumbrados a que la información nace y vive de forma digital, pero no hace mucho, digamos que no era así. Y yo creo que la revolución digital tiene que ver con la migración, por ejemplo, de los registros análogos a los registros digitales. Por allá en los 50, pues todo era en papel, archivador. Consultar o tener información disponible era inmensamente complicada. Em, Muchas de las cosas que hacemos hoy en día pues, serían inimaginables. Y yo creo que con el invento por allá del transistor y de la lógica binaria que dio inicio a los computadores, empieza ese cambio, empieza esa revolución. Por allá en esa época, entre los 50 y los 70, digamos que era usual ver gente que contrataba equipos para poder pasar registros ¿de qué? De análogo a digital, digitadores, y empezar a convertir toda esa data, digamos, en data digital y que fuera accesible desde los computadores. Yo creo que después de eso hay otro hito muy asociado con esa revolución y es pues empieza a popularizarse el Internet por allá en los 90 y en las personas empieza a cambiar como su perspectiva de la disponibilidad de la información, de en dónde buscar las respuestas a las preguntas que se les pudieran ocurrir. Em, y un poquito más recientemente, por allá hacia el, voy a decir 2007, 2008, pues nuestros amigos de Apple salen con el iPhone y transforman por completo, digamos, la perspectiva de lo que era tener un celular. Digamos que un poco el concepto detrás era tener la data casi que en la mano, estar conectado con un dispositivo en la mano. eh, y lo que es interesante de esto es que
empieza a generarse pues unos volúmenes de información impresionantes, no solamente sobre digamos, la data que tradicionalmente pudiera existir, sino sobre los comportamientos de las personas, de cómo interactúan con estos dispositivos. Entonces yo creo que revolución digital tiene que ver, por un lado, con esa migración de análogo a digital, donde hoy en día pues mucha de la data nace realmente digitalmente, pero también tiene que ver con la forma en que podemos explotar esa data y utilizarla. Eh, y eso ha dado pie también a que en los últimos años pues haya toda una evolución, desde la analítica descriptiva, pasando por la diagnóstica, llegando a la predictiva, incluyendo la prescriptiva, y pues hoy estamos parados en un momento en el que la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa pues ya está empezando a ser parte de de nuestro día a día. Entonces es un poco ese recuento histórico de lo que comprende la revolución digital, que no es algo que haya finalizado, sino que creo que es un continuo y que sigue sucediendo, Natalia. Dos puntos ahí que están interesantes, pero le cedo la palabra a Camilo en un momento. No es solo, o sea, en el recuento que haces, no es solo la manera en que se saca información y lo que está disponible, sino también ese usuario, ¿no? Y creo, Cami, que con eso te cedo para que lo conversemos un poco, pero la revolución también tiene que ver con esa adopción y con el cambio, digamos, de mentalidad del usuario y cómo se adaptan ellos también a estos registros digitales. Correcto. Cami, ¿cómo ves tú y cómo lo enlazamos por ahí para complementar el recuento histórico? Bueno, algo interesante de la revolución digital es que no es solo un tema en tendencia, ¿no? También, o sea, es un catalizador competitivo para las empresas. Y precisamente conectándolo con lo que comentas de los usuarios, pues vemos temas súper relevantes como, por ejemplo, cómo de manera inercial, la mejor manera de llegar a algunas zonas es por medio de WhatsApp, ¿no? WhatsApp se convirtió en una herramienta súper clave en la comunicación, hasta para aquellas personas que no eran nativas digitalmente, ¿sí? Sino que simplemente pues son personas que adoptan la tecnología y pues por medio de estas integraciones que se convierten en el día a día, podemos llegar a ofrecer dar una oferta de valor un poco más adecuada. Eh, claro, todo este tema de la revolución digital está muy integrado con el enfoque y la estrategia que tenga la compañía y pues esto viene creciendo exponencialmente. No únicamente con el nacimiento del smartphone y con el iPhone, porque pues digamos que antes de esto teníamos lo más revolucionario que era el BlackBerry, que era este gran aparatito, que por cierto de alguna manera se extinguió al momento de encontrarse con los smartphones. ¿Qué permitieron los smartphones? Integración múltiple de aplicaciones y cómo por medio de ellas se ofrecían mejores servicios y una mejor oferta de valor para los clientes. Esto también conlleva a otros temas que pues pueden ser el Internet de las cosas y como hoy en día vemos temas como los Smart Things, ¿no? Eh, hogar inteligente, neveras conectadas a Internet, los asistentes de voz, ¿no? Diferentes herramientas que aportan un gran volumen de datos que pues también conecta con temas de Big Data y cómo a partir de ellos hay un entendimiento más profundo de los clientes y de las necesidades y de lo que se lleva día a día en esta revolución digital y su crecimiento exponencial a través del tiempo. Eh, recientemente tenemos, digamos, más a la luz el tema del AI generativo. AI generativo, pues, de alguna manera tuvo su gran empuje con ChatGPT, pero claramente hay otra serie de herramientas que por medio de tecnología de AI, pues soportan diferentes ofertas. Eh, creo que eso puede ser un gran resumen de qué es lo que es la revolución digital y pues apoyado también en lo que nos comenta Andrés. Entonces, adelante, Nati. Hablemos un par de cosas ahí. Evidentemente, el uso de dispositivos cambia no solo el comportamiento del usuario, sino la expectativa también del usuario. ¿Cómo influye eso entonces en las ofertas? Camilo, acabas de tocar tú un poco sobre el punto, pero Andrés, si nos pudieras contar un poco desde tu perspectiva, cómo esa oferta y ese valor que le ofrecemos a un cliente, digamos, coge una forma un poco más dinámica. Claro, eso está interesante, eso está muy interesante porque yo entiendo esto como un ciclo de refuerzo positivo. Digamos que hay más data,
hay mejor tecnología para poner a disposición nuevas ofertas en los consumidores o en los usuarios, pero a la vez uno va transformando las expectativas de sus usuarios. Una vez un usuario sabe que no tiene que ir a hacer, que se elimina la barrera un poquito de espacio-tiempo de no tengo que desplazarme y dedicar un periodo de tiempo para poder ir a, voy a decir, a hacer una diligencia en un banco o a levantar un teléfono para poder pedir un vehículo o tener que ir al supermercado a hacer una compra. Digo que es un ciclo de refuerzo positivo porque no solamente estás cambiando lo que de pronto alguna empresa le puede ofrecer a su segmento de mercado y a sus usuarios, sino que empiezas a generar la expectativa generalizada de que todos quieren eso y pones al resto de una industria a ponerse como un poquito a tono. Entonces, digamos que es muy interesante porque vas capturando información comportamental de cómo estos usuarios interactúan con esa nueva oferta de valor que le estás entregando y a la vez pues puedes utilizarla pues para seguir puliendo esa oferta, que yo creo que ahí surge un poco el tema también de innovación versus disrupción, pero creo que es algo que podemos hablar un poco más adelante. Mm. Bueno, yo con eso, y Camilo, ya ahorita te cedo la palabra, digamos que me parece un buen momento para hacer un resumen rápido de cuál es ese qué es de la revolución digital, ¿no? Estamos hablando de transformaciones, de transiciones de la originación al registro de datos, de ese cambio dinámico en la sociedad y el aprovechar las nuevas tecnologías y la disponibilidad de las nuevas tecnologías. Em, Se me viene a la mente, y lo habíamos conversado en días pasados, o sea, por dar más ejemplos, porque por supuesto que tener el celular en la mano, el primer ejemplo que decíamos era que hace unos años, pues, una empresa que tuviera conversación o servicio al cliente por medio de Twitter era muy innovador, ¿no? O sea, que alguien me contestara y que yo, o sea, no fuera simplemente mandar una carta, una queja, un reclamo o llamar un número. Em, Hoy digamos que uno busca en Google cualquier empresa online y le sale el resultado de cuál es el promedio de tiempo que se demoran en contestar, es decir, ya es un estándar. Em, Hablábamos de emprendimientos como uno que trajimos a la mesa que se llama Túnel, em, que buscaba lo que, de nuevo, y va a ser creo que el hilo conductor de mucha de la conversación que vamos a tener hoy, lo que se siente como común, pero hace 5 10 años no lo era. Túnel asiste a ventas en campo y entonces a las personas, por ejemplo, los conductores de taxi que antes tenían que pasar días enteros entregando documentos, hoy por medio de esa aplicación entregan toda su documentación para tener sus papeles al día y poder seguir haciendo, pues entre una carrera y otra, su labor del diario, ¿cierto? Sin interrumpir. Andrés, diste un ejemplo súper claro sobre los bancos, o sea, la diferencia entre poder sacar el celular, utilizar una aplicación o tener que ir a pararse en fila en el banco, pues es cambiar esencialmente el día de trabajo como lo tengo. Em, ¿Qué pasa, digamos que en el behind the scenes para que eso suceda? Porque se siente, y tomo el punto de lo que estás diciendo, como que hay una disrupción, pero ¿qué es verdaderamente esa disrupción? Y para ir aquí turnando, Camilo, de pronto te pido tu opinión. Claro que sí. Pues bueno, todo depende de como bien dices, qué es la disrupción, ¿no? Y pues creo que gran parte de las conclusiones que tenemos es que una disrupción es aquel que da el primer paso, ¿no? Aquel que es valiente y toma decisiones difíciles y de alguna manera adopta tecnologías y decide adoptar una transformación digital en su negocio y hasta cambiar su modelo de negocio. Ejemplos de estos, como bien nombraba Andrés, bancos que pasan de llevar sus procesos que antes se realizaban de manera personal, ahora a una forma digital. Temas tan simples como una consignación. Hoy en día lo podemos hacer directamente desde nuestro smartphone y nos ahorramos prácticamente hora y media, 2 horas del día. Eso es fantástico, porque nos permite enfocarnos en aquellas cosas que también pueden ser más importantes y le aportan más valor a nuestros procesos, tanto laborales como personales. Otro gran ejemplo de estos puede ser Rappi, ¿no? Hablábamos de que, aunque ya existían los domicilios, Rappi llega con una oferta de valor súper clara en términos de tiempo y capacidad y alcance, a tal punto que yo puedo hacer mi mercado directamente desde una aplicación sentado en mi sofá
tranquilo y no, y pues de nuevo, ahorrarme ese gran tiempo para dedicarlo a cosas que son más relevantes o importantes y pueden aportarle más valor a mi vida. Entonces, creo que el tema de disrupción está en aquel que da ese primer paso, aquel que el que pega primero pega dos veces, y pues es súper interesante cómo una compañía o como una empresa puede generar una disrupción con este tipo de, de iniciativas digitales. Andrés. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que, pues, y entendiendo acá un poquito para cerrar el que es, quería compartir algo que estaba pensando en este momento y es, digamos, a veces cuando la gente habla de digital, como que se montan unos pensamientos como de, no, digital, entonces es data, es AI, es una cantidad de métodos, herramientas, cosas que suenan súper complejas. Pero creo que es importante un poquito entender que el pedazo revolucionario realmente de utilizar todos esos conceptos que uno escucha por ahí como medio, tienen un fin muy claro y es transformar la experiencia que tienen las personas. Yo creo que eso es muy importante porque pues en el pasado, digamos, y con algunos clientes que de pronto podemos trabajar, la conversación se va muy rápido hacia, no, y la data y AI y toda la cosa, y creo que la conversación debería estar centrada en cómo transformo la experiencia de mi cliente, cómo transformo la experiencia de mi empleado, cómo transformo la experiencia de mi proveedor. Y esa conversación es primero como de negocio y de oferta de valor antes que de data y de métodos complicados o sofisticados. Sí, buen punto. A eso iba cuando digo, y en general, porque oímos hoy mucho sobre Rappi y creo que en temas de mercadeo y marca es como el paralelo de el Apple. Todo el mundo quiere ser el Apple de su industria, el Rappi de su industria, pero ¿qué significa verdaderamente eso, no? Entonces, como que cuando estábamos preparándonos, hablábamos de ser disruptor o no. O sea, y las compañías que entran y pegan primero, ¿saben y tienen la intención de entrar a ser disruptores o necesariamente estaban ya como entendiendo más un espacio y entendiendo más un consumidor? Y digamos que con eso entramos a nuestra segunda sección del webinar sobre el por qué. Em, pero me encantaría que ahondemos un poquito sobre eso que estás diciendo, Andrés, y después complementamos con la visión de Camilo. Claro, Y perdón, sí. claro, pues cuando uno piensa en por qué es importante, pues de acuerdo en que tiene pues que ver es con eso, con que digamos para poder transformar la experiencia, como decíamos hace un momento, nuevamente, de cualquier grupo de interés, de clientes, de empleados, de proveedores. em, Realmente eso parte un poco como del entendimiento pues más profundo de cada uno de esos grupos de interés. Y ahí es en donde la data juega un papel pues fundamental. Y digamos, en nuestra experiencia, en los porqués, digamos que hay dos grandes como temas. El primero, que tiene que ver con experiencia, digamos que puede tener como rutas con diferentes tipos de incrementos, digamos. Hay valor simplemente con entender un poco más el mercado que estás atendiendo, los segmentos que estás atendiendo, y ahí estás en la dimensión, voy a decir, de analítica, descriptiva o diagnóstica, pero ahí hay mucho valor por explotar todavía en muchas de las empresas de algunas industrias. Eh, pero pues por supuesto tienes industrias un poco más avanzadas en donde para ellos ya el tema es de transformar como tal la experiencia que están viviendo los clientes, y entonces utilizan esa data con ayuda, digamos, de métodos un poco más complejos de inteligencia artificial, de stacks tecnológicos, para poder hacer cosas como, por ejemplo, la hiperpersonalización, y es poder migrar a entender también tu base de clientes, que tienes la posibilidad casi que, pueda decir, de hablarle al oído a cada uno de ellos, sabiendo leer, porque, pues, cómo es que se están comportando y actuando acorde, digamos, a ese comportamiento que estás viendo a través de la data y de, pues, todos los métodos que hay detrás como para poder
descubrir este tipo de cosas. Camilo, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué pasa detrás de esa hiperpersonalización? Esto me lleva a pensar mucho en cómo, por ejemplo, industrias de moda customizan sus ofertas de valor precisamente entendiendo el cliente, ¿no? Y cómo segmentando sus tipos de cliente de acuerdo a modas y tendencias, por un lado, pero por otro entendiendo cuáles son esos disparadores o triggers al momento de desarrollar una campaña digital o simplemente lanzar un producto, ¿no? Creo que el entendimiento y la personalización va muy de la mano con ello. Este tipo de iniciativas pues está conectado con la evolución de aquellos modelos operativos que pues componen las empresas, ¿no? Y en sus diferentes aristas, cómo podemos optimizar y generar valor de una manera más estratégica y pues de alguna manera poder finalmente entregarle más valor a nuestros clientes. Temas como optimizar la cadena de valor, gestionar los recursos o simplemente hasta la misma toma de decisiones basada en datos puede ofrecerle a las compañías una mejor manera y un mayor entendimiento para sus clientes y la oferta de valor que están desarrollando para sus productos y servicios. Entonces, creo que esto conecta temas hay veces muy simples como tener mejor data, una mayor disponibilidad de lo mismo, automatizar procesos que son muy repetitivos y pues todo eso nos lleva a un incremento en productividad y pues finalmente en el valor que se le entrega al cliente. Me dejas pensando un poco cuando hablas sobre tener mejor data. ¿Cómo se define tener mejor data? Y digamos que dentro de este por qué hemos hablado de segmentación, hemos hablado de personalización, pero ¿qué es mejor data para poder llegar a un resultado? Andrés. Bueno, yo creo que tener mejor data tiene que ver con varias cosas. Y es que hay algo que es importante recordar y es que la data de alguna forma se origina en el mundo real, en el presencial, ¿sí? Con base en la acción que toma alguna, voy a decir, persona. Eh, y eso es bien relevante porque, pues, digamos que poder identificar cuáles son esos puntos de captura de data, poder entender qué data adicional debería estar capturando, pero también entender que no le puedo pedir absolutamente toda la data de ese usuario final porque lo voy a saturar y entonces voy a afectar su experiencia, es un punto relevante como para poder entender cómo tener mejor data. Entonces, en resumen, yo creo que es tener muy claro que el punto de captura típicamente tiene a alguien detrás y hay que pensar en ese instante como en la experiencia de ese alguien detrás para poder capturar la data que uno necesita con mejor calidad, pero también balanceando que no le puedes pedir toda la data. Eh, capturarla, tener mejor data también me hace pensar en migrar, digamos, eh, a pensar en no solamente tener la data, digamos, que está disponible desde los procesos organizacionales, digamos, de una organización, ¿sí? Porque pues típicamente alguien puede pensar, no, pues en el momento de vinculación, entonces capturo algo de data de este cliente, en el momento en que realiza una transacción, capturo una data un poco más comportamental de ese tipo de cliente a través de cualquiera de los canales que tenga disponible, pues alguna organización. Pero se vuelve interesante pensar en que hay data que no necesariamente está dentro del ecosistema inmediato de una organización, pero a la que se puede acceder. Y está, por ejemplo, en redes sociales o está, por ejemplo, en bancos de datos de otras organizaciones. Y entonces empieza esto a crecerse un poquito el espectro de cómo complementar un perfil de usuario y cómo poder de verdad pues, explotar esas oportunidades de hiperpersonalización pensando no solamente en la data interna de una organización, sino pensando también en otro tipo de fuentes de datos estructurados y no estructurados que pueden estar allá afuera y que puede uno eh, traer para complementar pues ese entendimiento de cliente que es tan relevante para las organizaciones. Fíjate que me haces acordarme de una historia de marca que, bueno, ya pues tiene más de 10 años en este instante, pero en su momento fue muy importante.
No sé si, pues bueno, ya me lo han oído un par de veces internamente, entonces, pero Burberry, que hoy en día es una marca dentro de moda que se siente como tan relevante, tan casi que a la vanguardia, hace pues 10 15 años se estaba encontrando con que era una marca que estaba envejeciendo su perfil de consumidor y asimismo se estaba pues muriendo la marca, muy tradicional, muy inglesa, pero pues más allá de un abuelo o una abuela, nadie iba a ir a comprar. Y en ese momento es como el primer caso de estudio grande con Salesforce en que se sientan y dicen, bueno, ¿qué sabemos de este consumidor? ¿Qué sabemos de dónde terminan los productos? O sea, y resultó ser que cogieron un pinito de insight que era que muchas de las cosas que tenían los abuelos se le heredaban a los nietos, a los demás, y había como algo de personalización que pasaba ahí para utilizarlo. Y eso generó una revolución de marca donde la información de repente significó almacenes interactivos. Entonces, claro, todo hoy suena muy común, pero podías entrar a un almacén físico, escoger los materiales, escoger un color, adaptar un producto, llevártelo para ti y realmente esa misma revolución que hoy es, si se quiere, como el mínimo esperado en una página web. Ellos lograron hacerlo en físico y en digital, de tal manera que lograron pues volver a traer la marca a relevancia. Em, Creo que en ese espacio y en entender esas segmentaciones viene también como la oportunidad de, si no soy el primero que pega, también soy el que puede revolucionar y encontrar ese espacio propio, ¿no? Em, y no sé, Camilo, cómo lo ves tú. Hablabas un poco sobre procesos que se pueden automatizar, sobre cosas que son repetitivas, digamos, cómo incide eso en el día a día de cualquier tipo de organización. Claro, y conectándolo con el caso de Blueberry, creo que ellos llevaron la experiencia de usuario a un nivel súper disruptivo para la época, ¿no? Como bien dices, hoy en Mm. día casi que la gran mayoría de marcas tienen un segmento de customización o de personalización de productos en el cual pues tú en una página web eliges el color, la tela, hasta de pronto algún mensaje o cosas que quieras como imprimir en tu producto. Y Blueberry es esta alianza con Salesforce también pensando en su cliente. ¿Qué es qué es lo que es más relevante para el cliente? La calidad, ¿cierto? Los materiales, la experiencia en el atelier, ¿no? Llegar al taller, decir, oye, quiero que me le pongas estos botones, quiero que me le pongas esta tela, quiero esta silueta interna o este forro. Creo que tener esa capacidad de comunicación con el cliente es súper clave porque pasa de ser una conversación como tradicional y transaccional a ser algo mucho más personalizado, ¿no? A tener como ese acercamiento al cliente. Entonces, pues desde ese punto de vista, la optimización de modelos operativos, pues ataca diferentes aristas, ¿no? Por un lado está la operacional, pero por otro lado también está la estratégica y cómo podemos llegar a otros clientes pensando no únicamente en la data que estamos recolectando actualmente y cómo optimizamos procesos digitales del core del negocio, sino también cómo los conectamos con la industria, ¿sí? Y con diferentes fuentes de información que nos pueden aportar más valor para obtener mejores insights y a partir de ahí accionar temas que sean relevantes para nuestros clientes o nuestro segmento de clientes en particular. Andrés, te veo de pronto que quieres complementar antes de que cerremos el por qué. Me quedé pensando en que de pronto el tema de modelos operativos es una cosa que es bien interesante porque cuando escucho a Camilo y habla de automatización, digamos que esta revolución digital es impresionante pues, cómo avanza. Digamos que ya hace varias, ni siquiera años, décadas, digamos, pues existían algunas automatizaciones sencillas, con reglas un poco, voy a decir, más determinísticas, como de si tengo A y B, entonces pasa C, y entonces pues no tiene sentido si es obvio que eso es lo que tiene que pasar, pues que de pronto lo esté ejecutando una persona detrás como proceso, sino pues buscar la forma de automatizar. Y ese era el concepto de automatización hace unos años. Hoy en día, y muy apalancado en modelos pues de Machine Learning asociados a inteligencia artificial, digamos que ya el tipo de decisiones que le estamos delegando a la tecnología no son solamente las que son determinísticas, sino que estamos reconociendo que en decisiones que son probabilísticas, eh, calibrando muy bien pues riesgo-beneficio, por supuesto,
Estamos diciendo, la máquina tiene mejor capacidad que una persona de tener una buena probabilidad de éxito tomando la decisión autónomamente y haciendo que el proceso se mueva. Eh, por supuesto, no estamos como en el momento para delegarle y creo que eso no, estamos muy lejos como de poderle delegar todo tipo de decisiones. Pero mi punto es que la automatización ya se está viendo en decisiones que no son evidentes y que se están delegando en las máquinas. Un poco para dar perspectiva sobre cómo ese cambio de modelos operativos pues está cambiando también de una forma impresionante. Bueno, pues entonces, en paralelo aquí, para todo el mundo, acabamos de lanzar también una encuesta para hacerles un par de preguntas sobre herramientas digitales que estén utilizando. Aprovecho entonces para que hagamos un wrap-up de la sección del por qué. Estamos hablando de las expectativas de la sociedad, ¿cierto? El cómo comportamientos también van, el comportamiento del consumidor va, digamos, reflejándose en la necesidad de la organización de adaptarse, de mantenerse en el juego, digamos, de lo que está pasando. La evolución de los modelos operativos apalancados, las nuevas formas de incrementar valor y la disrupción. Y digamos que yo, para cerrar aquí el por qué y entrar para quién, esa disrupción de nuevo pensando en que es disruptivo para el que no innovó, ¿cierto? Los demás tienen que salir a ponerse al día, pero la tarea tampoco es como una caja negra de cómo llegar a la disrupción, es mirar hacia adentro un poquito más, es entender ese comportamiento consumidor y digamos que para profundizar un poco más sobre lo que Andrés dijo al principio, detrás de todas estas acciones y detrás de todos los datos que recolectamos hay personas, hay un mundo físico y hay unas cosas, unas acciones físicas que están pasando para poder llegar ahí. Em, con eso entonces paso a la siguiente sección, la pregunta que para mí es un poquito tramposa. ¿Para quién es es todo este tema? Em, digamos que sin querer entrar a dar la respuesta, yo mismo hablábamos como que para quién es, qué industria es relevante, quién está, digamos, más, quién debería estar parándole más bolas a este tema. Hemos dado unos ejemplos y se siente como que los ejemplos, pues en retail son muy fáciles de hablar, y digamos, en el B2C es muy fácil de identificar, pero hablemos un poquito sobre las industrias y para quién funciona. Andrés, arranco por ti. Ok, bueno, yo creo que es relevante reconocer que hay una característica que ha influido mucho en la madurez de diferentes industrias, pues respecto a toda esta revolución digital. Y, y yo creo que esa diferencia está en términos un poco de las industrias que tradicionalmente son más reguladas y que además tradicionalmente se han visto obligadas a capturar datos. Incluso si uno se remonta a un siglo, pues son industrias que ya capturaban datos de forma análoga. Esas, pues por supuesto, para ellos era absolutamente relevante, ha sido absolutamente relevante todo el tiempo, y eso hace que hoy en día de pronto estén unos varios pasos adelante. Em, pero cuando uno piensa en las que no están reguladas o las que tradicionalmente pues no se veían obligadas a capturar datos, en el momento presente, pues realmente no se me ocurre pensar en este momento, Natalia, en una industria para la cual no es relevante esto, ¿sí? Porque pues algo interesante que venimos conversando en este webinar es, esto se trata de cambiar la experiencia y la expectativa de los consumidores. Entonces, pues no me imagino qué organización no puede estar interesada, ya sea o en ponerse al día frente a lo que están haciendo otros en su misma industria, o en ser el que innovó y que a los demás les toque ponerse al día. Entonces, em, creo que es relevante para todos. Camilo. De acuerdo con Andrés. O sea, yo creo que hoy en día cualquier industria literalmente puede verse beneficiada de la adopción de una transformación digital o una revolución digital en su interior. O sea, y esto conlleva mucho el foco estratégico que puede hacer ese diferencial en la entrega de valor, ¿no? Entonces, claro, hace 10 o 15 años, digamos que no todas las industrias tenían la capacidad de poder acceder
a diferentes capacidades tecnológicas, pero hoy en día con la popularización de los diferentes servicios e infraestructuras de tecnología, hoy en día cualquier compañía puede hacerlo. Y un claro ejemplo de esto es la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia fue un catalizador que incentivó la digitalización literalmente a fuerzas, ¿no? Acelerando procesos de adopción que tomaban entre 3 y 6 años a realizarlo en meses, simplemente porque era eso o tu compañía se iba a la bancarrota, para de contar. Y sumado a las regularizaciones, pues que obviamente pues por salud era necesario cumplir. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo la digitalización puede apalancar diferentes ofertas de valor a los clientes y cómo adaptarse de manera rápida. Incluso yo creo que en pandemia pocos tuvieron la oportunidad de desarrollar una estrategia más tranquila, sino les tocó fue literalmente accionar. Y yo creo que en este caso, otra cosa que sale a la luz son los modelos obsoletos o modelos de negocio obsoletos que son obsoletos hoy en día, ¿no? Y como una gran mayoría de compañías transforman sus modelos de negocio y tienen que hacerlo para adaptarlos a un entorno más digital y más orientado al cliente, conectando con las expectativas que hoy en día vemos y que están conectadas online a través de redes sociales y diferentes experiencias digitales, ¿no? Entonces, muy pocas compañías creen que su modelo de negocio es económicamente viable hoy en día y tal vez es válido para aquellas que son muy enfocadas a productos o servicios que son muy particulares, pero un gran porcentaje tiene o transformar su modelo de negocio o integrar y adoptar tecnologías digitales a sus modelos actuales. Tenemos también los casos de aquellas compañías que son nativas digitalmente versus otras que adoptan tecnologías, ¿no? Casos de nativos digitales como Nubank, ¿no? O Nequi, o de nuevo Rappi, son empresas que nacen en medio de un entorno digital y pues claramente pues tienen una estrategia que pues tienen implícito ese desarrollo digital en su modelo de negocios. Creo que con esto podríamos también conectar las expectativas de consumidores y cómo esto puede ser tan dinámico en el día a día y cómo avanza de manera exponencial, ¿no? Así que, pues, yo creo que esos son ejemplos súper interesantes de para qué industrias puede ser relevante, para todas. Mira, tocaste en un punto que me leíste la mente. Estamos hablando de hoy en día, pero es que hoy en día se nos olvida en la nueva cotidianidad en la que estamos, que es que este hoy en día no es el mismo hoy en día. Pues evidentemente no, hacíamos un corte ayer cuando decíamos hace 20, hace 50 años, pero este hoy en día no es el mismo hoy en día del 2019, inclusive no es el mismo hoy en día del 2020, 2021. Hablemos un poquito sobre ese para quién y cómo influye en el medio y en el fin de la transformación digital de las empresas que pasaron por pandemia, que se reinventan hoy, que tienen que abordarlo en un espacio híbrido o un espacio completamente remoto también. ¿Cómo lo ves tú, Andrés? Yo creo que ese es un punto bien interesante. Yo creo que pandemia fue un catalizador y también fue un evento como de descubrimiento para muchas industrias de que realmente había formas distintas. Formas distintas de qué? De ofrecerle una experiencia a los que eran sus clientes, ¿sí? Había unas restricciones, teníamos que resolverlo y salieron con formas súper innovadoras de poder seguirle proveyendo bienes y servicios, digamos, a sus usuarios, a sus clientes, eh, apalancados en data y en nuevas tecnologías. Yo creo que si bien en los últimos años, décadas, eh, estamos viendo una evolución súper rápida, digamos, en ese cambio como de experiencias y de lo que ofrecen las empresas como valor hacia sus consumidores, yo creo que la pandemia sí marcó un hito, sobre todo para las industrias que no estaban montadas todavía en ese bus de la digitalización, que de pronto todavía veían la cosa como, no, eso es como para telecomunicaciones, para bancos, para aseguradoras, y yo creo que hizo que muchas industrias se repensaran, eh, innovaran y que al innovar una empresa dentro de una industria, los demás empezaron a preguntarse, bueno, ¿y yo qué voy a hacer al respecto? Entonces, definitivamente un catalizador. em,
y un momento pues relevante para que el resto de industrias descubrieran que podían hacer cosas. Camilo, ¿alguna cosa adicional? Me interesa tu visión sobre qué pasa ahora, además, cuál es ese híbrido o el futuro de cómo abordar digital. Yo creo que un elemento clave, y Andrés lo nombró anteriormente, es el uso de tecnologías emergentes, ¿no? Casos que se me vienen en la mente, por ejemplo, IKEA tiene un modelo en el cual tú por medio de realidad aumentada puedes ver el mueble o cosa que quieres comprar directamente en tu espacio por medio de tu smartphone, ¿no? Estos computadorcitos son fantásticos. Entonces, ese tipo de ofertas de valor hacen que la conversión de esos posibles leads que estamos buscando se potencialice mucho más. Hoy en día lo vemos en ejemplos como Tugo, ¿no? Ellos también tienen una experiencia súper interesante, tanto en sitio como digital. Y creo que todo esto apalancado del uso de tecnologías emergentes como lo son el AI o inteligencia artificial, y el Machine Learning pueden aportarnos mucho valor al momento de entender diferentes patrones y cómo a partir de allí podemos pronosticar diferentes comportamientos y ofertas de valor para nuestros clientes. Eh, Creo que en ese sentido y pues conectado también a los últimos, las últimas tendencias tecnológicas, vemos cómo el AI generativo está llegando a nuestra vida laboral y pues también a las industrias y cómo ellas lo aprovechan o cómo nosotros lo aprovechamos para poder optimizar nuestros servicios, incrementar nuestra velocidad y aportarle finalmente más valor a nuestros clientes, de maneras que antes nos tomaba una semana o dos, procesos que hoy en día hacemos en un día o en horas, gracias a este tipo de tecnologías y la adopción de las mismas. Bueno, pues entonces cierro el para qué industrias es relevante. Si no se lo sabían antes, si no se lo sospechaban antes de llegar al webinar, si acaban de llegar, la respuesta corta es que es para todos. Pero en general de la sección, estamos hablando de disponibilidad y regulación, estamos hablando del cambio de expectativas, ¿cierto? De empresas que han nacido de manera digital, de empresas que tuvieron que abordar y adoptar digital, de la captura, de la exploración, hablamos un poco sobre la pandemia, hablamos un poco sobre cómo fue un catalizador y también aceleró el paso de lo que estamos haciendo. Em, y como veníamos diciendo al principio, no es solamente para el B2C, para las que vemos como que llegan a la luz y todo el mundo conversa al respecto, también funciona en el espacio B2B. Y creo que la parte de la respuesta del por qué para todos es porque todos estamos buscando generar esa experiencia de valor, ¿no? Y esa experiencia de valor se genera bien sea agilizándole a uno de nuestros clientes un proceso en el diario, o creando, pues digamos que sistemas de automatización que permiten que las actividades se hagan de manera más rápida. Y por eso está la oportunidad presente para todos. Pasamos entonces ya al cierre. Y con el cierre lo dejamos con una pregunta que esperemos deje abierto espacios para más conversaciones y a más profundidad. Em, Hablamos sobre iniciativas, ¿no? Y entonces decíamos cuál es esa última iniciativa digital que implementaron y qué valor capturó. Y digamos que yo la extiendo hoy a que la piensen, por supuesto, por el espacio profesional, pero también en el espacio personal. ¿Qué herramientas digitales están utilizando? ¿Qué les agiliza el diario y cómo eso se puede traducir de nuevo en esa relación y en esa experiencia de valor? Y con eso cerremos entonces con el cómo iniciar. Camilo, ¿cuál es el paso que se da para una revolución digital o para transformar digitalmente una organización? Yo creo que o sea, el parte del cómo iniciar es clave tener un entendimiento muy profundo de cuál es mi línea base, ¿no? Dónde estoy ubicado actualmente en un tema de integración, de transformación digital en mi compañía. Y creo que eso puede ser un potencializador de enfoque orientado a qué tipo de procesos, estructuras quiero comenzar a incrementarle valor por medio del uso de tecnologías digitales. Eh, También eso está acompañado de un tema de que no puedo desarrollar una estrategia de transformación digital de la noche a la mañana. Esto requiere maduración, ¿sí? Pero ante todo requiere estrategia. Entonces, esto es un proceso que se da paso a paso y de alguna manera está muy encadenado
con un tema de escogencias y renuncias, ¿sí? Cómo a nivel de mi cultura, cómo a nivel de procesos obsoletos que están arraigados, cómo con nuevas formas de hacer las cosas y temas procedimentales puedo incrementar valor utilizando herramientas digitales o estrategias digitales que me permitan cambiar un poco la manera como hago las cosas. Entonces, creo que esos son como elementos muy claves y ante todo, creo que las compañías deben tener la mente muy abierta porque precisamente este tema de escogencias y renuncias nos lleva a encontrarnos por un lado, con dicotomías y por otro lado, con incomodidades. Porque claro, nosotros venimos con una inercia de cómo hacer las cosas y poder, o sea, y llegar y cambiar el proceso genera un tema generalmente de rechazo, pero pues creo que hay que estar muy abiertos de mente para ello. Creo que ese es como el factor fundamental para iniciar. No sé, Andrés, tú cómo lo veas. No, pues Camilo, yo creo que tocas un par de cosas súper interesantes. Yo lo resumiría de la siguiente forma. Yo creo que el cómo iniciar, del cómo iniciar se derivan dos preguntas. Uno, el que quiero lograr, que tiene todo que ver con lo que mencionaste de estrategia, y dos, de que soy capaz en este momento del tiempo. Y ese que quiero lograr, pues, digamos, para algunas compañías que de pronto son más maduras, organizaciones más maduras digitalmente, pues puede tener que ver con toda una estrategia de digitalmente donde se quiere transformar. Para otras puede ser preguntarse en dónde arranco a generar impacto nuevamente en la experiencia de algún grupo de interés. ¿Cómo le cambio la vida al cliente o al empleado si quiero hacer algo hacia adentro en mi modelo operativo? Y lo interesante es que esa pregunta se complementa con la otra, que es de qué soy capaz. Y ahí es súper importante tener una claridad realmente de dónde estoy en términos de cosas que tú mencionabas, Camilo, de data, de cultura, de algunos complementos de gobierno, de organización de datos, porque pues puedes juntar esas dos y plantear de verdad una ruta que sea como razonable para de verdad abordar este tema. Un mensaje podría ser como los incrementos pequeños y tempranos pueden ser en muchas ocasiones preferibles a tratar de comerse una torta muy grande. Claro, las victorias tempranas de las que hablamos, ¿no? Cómo por medio de optimización de pequeños procesos tenemos unas grandes victorias que nos aportan un valor interesante a nivel operacional o de negocio. Eso es súper clave. Bueno, pues entonces con eso yo creo que damos el cierre del webinar y ya tocamos un par de temas de cierre, pero ¿cómo iniciar? Y a eso le sumo un par de cosas que venimos conversando, digamos, en estos días que son importantes. Decíamos, pues, que en generar las experiencias de valor, en querer tomar ese primer paso, puede que haya tanta información que no sepamos por dónde andar, pero son las preguntas claves, ¿no? Y es qué tanto conocemos a la contraparte con la que estamos conversando en el diario, qué tanto más los podemos conocer, o qué sabemos y qué no sabemos de ellos que de pronto no estemos utilizando en ese instante para poder optimizar esa relación. Y eso, digamos, lleva entonces a esta transformación digital. Múltiples dimensiones, en captura de datos, en entender qué datos son los más valiosos, los menos valiosos, los que queremos, pues, digamos, enfocar. La mejor forma de abordar a nivel de negocio, definitivamente no meterse en una transformación absoluta y de un solo instante, sino ir generando esas victorias y el paso a paso. Em, Quiero simplemente hacer aquí un cierre y decirles que en paralelo todo esto lo venimos trabajando pues IOTA y Oval con una herramienta nuestra también y quiero cederle los últimos minutos a Andrés y a Camilo a hablar sobre el tema que genera diferentes dimensiones y que nos permite entender cómo una persona, una empresa, pues una organización puede estar frente a su industria, de donde puede sacar comparativos de otras y hablemos de eso un poquito un instante, Camilo. De acuerdo, Nat. Pues sí, en efecto, pues con Oval muy preocupados también por el tema de la transformación digital y su crecimiento exponencial. Hemos venido trabajando en una herramienta de autodiagnóstico. Esta herramienta es un reporte que te permite evaluar 8 dimensiones y 29 componentes claves en procesos de transformación digital. Estos resultados, pues obviamente son comparados con los mejores y el promedio de mi industria. Eso me permite saber cuál es mi línea base real,
comparado pues cómo se comporta la industria, y esto nos permite tener como un enfoque muy acertado al momento de abordar procesos estratégicos de transformación digital, ¿sí? Con esto, ¿qué podemos construir? Con eso podemos construir un mapa de ruta súper claro en el momento de integrar una transformación digital en nuestra compañía. Y pues adicional a ello, este producto incluye una sesión de retroalimentación en vivo, en el cual pues ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conocer un poco más a nivel de detalle sus resultados y por dónde comenzar a potencializar el valor y entrega para sus servicios y productos y así mismo sus procesos. Ah, con nuestros partners de Wall, pues estamos seguros de que estas estrategias apalancadas con data y un enfoque claro permite potencializar cambios significativos y a nuestros clientes. Así que, pues, Andrés, cuéntanos un poquito más de cómo va se pone en movimiento con la generación de valor para sus clientes. Claro que sí, pues yo creo que me parece importante transmitirles que en cualquier tipo de ejercicios y llevamos pues ya unos buenos años trabajando en lo que llamamos nuestro enfoque de transformación basado en información. Em, digamos que es súper importante saber cuál es el punto de arranque y creo que esta herramienta de diagnóstico pues funciona bastante bien, ya sea que quieras hacer cosas como poder tener mejor información para tomar decisiones y entonces voy a decir montar unos dashboards para que en efecto te den mejor visibilidad y con mejor oportunidad pues cuál es el comportamiento de tus clientes o de tus procesos. Este diagnóstico te da un punto importante de partida. Ya sea que de pronto quieras hacer un discovery mucho más amplio, como de sé que tengo data, no sé por dónde arrancar, tengamos la conversación, pues esto nos ayuda a resolver parte de la pregunta de qué soy capaz hoy en el tiempo para poder tener una buena conversación de qué es lo que quiero lograr y poder pues plantear una ruta de arranque. Eh, eso lo hemos visto como de valor en ejercicios pasados e incluso en ejercicios más sofisticados donde hay clientes que tienen stacks tecnológicos y despliegan campañas de marketing digital, pues súper automatizadas y apalancando diferentes stakeholders, tecnologías, plataformas. Eh, siempre se vuelve relevante la pregunta de en dónde estamos parados. Y creo que por eso pues estuvimos convencidos desde el comienzo de desarrollar este producto en conjunto con IOTA. Bueno, pues entonces toda esta información igual se las estaremos mandando a sus correos. Para quienes han asistido al webinar hoy, tienen un 20% de descuento. Esa información también les llega por correo y entre todos se va a estar sorteando. Son tres, ¿correcto? Que no me... Tres. tres, tres, 13 Reportes gratuitos. tres diagnósticos, reportes y autodiagnósticos gratuitos. Entonces, para que estén atentos al cierre de esta sesión y el correo les estará llegando en siguientes días de esta semana. De nuevo, muchas gracias por el tiempo, Andrés Camilo. Me encanta haber tenido esta conversación. Para todos nuestros asistentes, muchas gracias por darnos una horita de su día. Esperemos que tengan un buen resto de su semana. Si hubo algo en lo que quieren profundizar, si hubo algo que no tocamos y quisieran saber más, si quieren continuar la conversación más allá, aquí están nuestros contactos para que nos escriban y sigamos por ahí. Y nos vemos entonces a la próxima. A Así todos, es, muchísimas gracias. gracias a todos por acompañarnos en este espacio y pues bueno, esperemos que de alguna manera esto les pueda también resolver esa pregunta de por qué se necesita para la empresa la revolución digital, ¿no? Y cómo podemos con pequeños incrementos generar más valor para nuestros clientes y para nuestros servicios. Bueno, entonces que tengan un buen resto de su día. Muchas gracias por el tiempo. Tengan un buen día. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.